proyecto como este requiere que personal especializado en la ENS, en el sector sanitario como tal, la abogacía, pues pertenezcan, participen en todo esto y hagan que realmente cumpla con las expectativas que hay sobre el proyecto. No sacaría una aplicación que no fuera Lastario. Yo tengo ese consejo que me dieron de joven trabajando de pinche y lo aplico para otros trabajos también. Es diferente hacer un proyecto, digamos, de sobremesa, ¿no? Pues pura gestión de recursos humanos, pura gestión de líneas de producción, en fin, que meterte en algo que realmente puede revolucionar o puede innovar un sector. Entonces, claro, por nuestro lado estamos emocionados por ello. Hay que apoyar a los valientes y hay que apoyar el cambio. Entonces, no todos son las grandes empresas, porque todas grandes empresas, casi todas, empezaron en su garaje, ¿no? Buenos días y bienvenidos en el podcast de Médica Secure. Hoy tengo un placer de hacer un podcast un poco especial porque voy a presentaros nuestro equipo técnico. Sabéis ya que estamos en desarrollo de una aplicación que se llama Médica Secure y normalmente va a estar como dar de luz en el enero 2027. Como estamos ya en pleno trabajo de desarrollo y los inversores nos han preguntado de presentar el equipo de IT, entonces estamos hoy en Valencia, en la oficina de EasySoft y os presenta el equipo de EasySoft. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidos y hoy tenemos solo 4 representantes. Si podrías decirnos el nombre y la función que te llega de hacer en EasySoft. Empezamos por... Hablo. Buenas, hola. Encantado de estar aquí. Soy Pablo Bordas García. Me dedico a desarrollar software en EasySoft y en concreto ocupo el cargo de Team Lead, ¿de acuerdo? Todo lo que es la gestión operativa de los proyectos de una unidad que tenemos en EasySoft, ¿de acuerdo? Y esta unidad, pues por suerte nos encargamos de Medical Secure, así que muy contento de estar aquí y de presentar. Muchas gracias. Y tenemos a tu lado Vicente. ¿Qué tal? Yo soy Vicente Valladolid, soy el director de operaciones y proyectos dentro de EasySoft. Ese es mi rol actual. En su momento fundé esta empresa junto a Ismael, que no puede estar aquí, mi socio, porque tiene un trabajo más importante en este momento, que tiene una recién nacida, así que está encargándose de ella. Felicidades. Yo se lo haré llegar. Y nada, estamos, la verdad, muy motivados y con muchas ganas de poder empezar con esto de manera formal, seria y empezar a coger cierto ritmo dentro del proyecto. Perfecto. Y tenemos a Renato. Hola, buenas, encantado de estar aquí. Soy Renato, soy diseñador digital con experiencia en UX UI. Llevo ya 15 años trabajando con un diseño y ahora trabajando junto con EasySoft, encargado de la parte de diseño de Product Design. Y ya muy ilusionado con el proyecto de Medical Secure. Perfecto. Entonces, si podrías contarnos un poco más de tu responsabilidad dentro de este proyecto de Medical Secure. Bueno, por ejemplo, ¿cuáles estudios has hecho? Si haces ahora exactamente lo mismo o tú tienes un poco experiencia fuera de el mundo medical. Empezamos de nuevo. De acuerdo. Bueno, yo estudié en la Universidad Politécnica de Valencia. Estudié Ingeniería Informática, ¿de acuerdo? Y bueno, en mis primeros años, como cualquier otro que esté en Ingeniería Informática, pues desarrollando software para lo que ahora se conoce como Entity Data, que anteriormente se conocía como Everis. Estuve bastantes años allí, trabajando sobre todo con Salesforce, con empresas como Telefónica, con el Santander, con Jaguar y Land Rover. También trabajé con farmacéuticas, ¿de acuerdo? Con una farmacéutica alemana. En un entorno completamente en inglés y nada, pues luego cambié de trabajo a Biobam Informatics, una pequeña empresa de aquí de Valencia que tiene un software que analiza el genoma humano, ¿de acuerdo? Y hace una serie de estudios respecto a ello
Y bueno, siempre había tenido la curiosidad y la espinita de trabajar en un estudio de videojuegos. Me la quité hace 2 años, estuve trabajando 2 años en Madrid, en Saber Interactive Spain. Y bueno, ya me quité esa espinita de trabajar en los videojuegos y me quise volver a Valencia, que yo soy de aquí al final y quería estar con mi familia, con mi gente. Y surgió la oportunidad de trabajar en Isvisoft y la verdad que muy contento. Llevo ya casi 1 año y la verdad que muy contento, la verdad, de estar aquí, de trabajar en ISBI y de los proyectos que van viniendo. Pero nosotros estamos contentos que tú estás de vuelta en tu ciudad también. Está muy bien aquí, está muy bien. En Madrid estaba bien, pero como en casa en ningún lugar. Perfecto. ¿Y tú, Vicente? Yo, pues mi historia empezó recién salido de la universidad, ingeniería informática, y precisamente Ismael, el chico que he mencionado antes, pues me consiguió meter en la empresa en la que él trabajaba, y precisamente era una empresa que tenía una herramienta para trazar el material quirúrgico. Básicamente cogía el material que se había utilizado en ciertas operaciones, en todas ellas, y tras la esterilización la acompañaba, ¿no? Para saber, pues, en qué paso está, en qué etapa, ha sido esterilizado correctamente, no, en qué almacén se ha almacenado, dónde está. Ese tipo de incógnitas son las que nosotros resolvíamos con ese programa. A partir de ahí, 2 años después, fue él el que me incitó a decir, oye, vamos a dar el salto, vamos a montar algo por nuestra cuenta porque sabemos lo que hacemos y nos gusta trabajar de una determinada manera que no siempre encaja en otro tipo de empresas. Esto hace ya 10 años aproximadamente y bueno, Isvisoft es una empresa que empezó con 2 informáticos que no sabían lo que hacían y a día de hoy es una empresa pues bastante consolidada en Valencia, con empresas que pueden respaldar nuestro trabajo y con un nivel de especialización en el desarrollo a medida bastante grande. Pues me gusta mucho sinceridad, ¿sabes? Que todos los startups empiezan con pequeño equipo y después crecen y está bien. Y Renato. Yo, Tú tienes otra historia. Sí, yo tengo una historia larga, pero bueno, vamos a intentar acortarla. Yo soy de Brasil, vine a España en 2018, pero me formé en diseño gráfico. Era el mítico diseño gráfico de impresos, de cosas así, pero cuando llegué a España vi que aquí ya se estaba moviendo mucho el digital, toda la parte de UX, UI. Entonces en Madrid hice un curso de verano intensivo de 3 meses, estuve como máster de diseño de UX y giré mi carrera totalmente hacia la parte digital. Entonces desde entonces vengo trabajando con varios proyectos, he intentado también por mi cuenta emprender. Entonces eso me dio también la flexibilidad de entender otras áreas, cómo se comporta pues ventas, desarrollo, todo eso. Entonces tengo esa flexibilidad de trabajar con otros equipos que me ayuda bastante con el equipo de Isvisoft de movernos y estar juntos. Vale, entonces una pregunta bastante difícil y no difícil. ¿Qué te motivó a participar al proyecto Médica Secur? ¿Fue como un nuevo sector o tú dices, sí, yo sabía ya programar y hacer como ciberseguridad, así que ¿por qué no? Porque ese proyecto tiene bastante complejidad, digamos, y no es solo para la ciudad de Valencia, es también para un país como España grande y también queremos añadir otros países. Entonces, para ti, ¿qué fue un desafío o algo? Yo para mí personalmente creo que lo que más me llama la atención es poder tener esa información registrada, porque yo creo que a día de hoy no me da la sensación, o bueno, no es una sensación, es una obviedad que no se está registrando esa información correctamente a nivel institucional o a nivel de tenerlo todo aglomerado en una situación o no existe esa opción a tenerlo todo correctamente para el usuario, que sea fácil, que sea accesible. Yo desde que tengo 30 años, de 31, desde que lo conozco siempre con la cartilla, es bastante arcaico y la verdad que cuando surge la posibilidad, porque se van asignando los equipos a los proyectos a las unidades, la verdad que me parece interesante y le dijo, oye, dicen, pues esto bien está guay, yo si puedo, yo me encargo de ello, nuestra unidad que le toque este proyecto que está chulo. Y me llamó la atención, así que nada, un poquito el ayudar, ¿no? Ayudar un poquito a que esté esto mejor, porque ahora mismo creo que no está en la situación que podría estar y se puede mejorar.
Sí, la verdad que no existe una aplicación que va detrás de un paciente, porque los grandes hospitales, por ejemplo, ellos hacen como un tipo de aplicación, pero esto más para guardar los datos a ellos y no es al paciente. Y tampoco estamos de gobierno. Significa que es una empresa privada y que el paciente tiene un poco más de libertad. Si él quiere moverse en un otro país, él puede. Y así que los datos se guardan en una aplicación. Y seguimos con Vicente. Bueno, Vicente conozco desde el principio de nuestra comunicación y tú es para mí como un enlace entre todo el equipo y hacemos reuniones semanales. Así que... Efectivamente, yo creo que a día de hoy soy un poco el que más conoce el proyecto precisamente porque he bebido de tu conocimiento, ¿no? Ya llevamos como 3 meses, hemos trabajado mucho en la parte funcional, el redactar los requisitos, qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar, todo eso hay que aterrizarlo y darle forma. Entonces, a día de hoy, creo que este es uno de los proyectos que suponen un reto dentro de Isbisoft, y si algo me gusta de nuestra empresa es que a día de hoy todavía nos emocionamos con esos retos. Es diferente hacer un proyecto, digamos, de sobremesa, ¿no? Pues pura gestión de recursos humanos, pura gestión de líneas de producción, en fin, que meterte en algo que realmente puede revolucionar o puede innovar un sector. Entonces, claro, por nuestro lado estamos emocionados por ello. La verdad que sí. Sí, el proyecto, o sea, por parte de diseño también es un reto, ¿no? Que son varios roles diferentes que tenemos que juntar, encajar en una aplicación que abarca muchos tipos de público, ¿no? De gente mayores, gente, ¿no? Diferentes distintos. Y en la perspectiva de UX es bastante interesante, es un reto que a mí la verdad que me ilusiona bastante. Sí, tú puedes también ver un poco cómo es de tener como 3 interfaces en uno. Sí. Y bueno, es también de meterte de la parte de profesionales y de la parte de usuarios mismos como consumidor final. Entonces, pasamos al bloque de desarrollo. ¿Cuándo hemos empezado el desarrollo de Médica Secur? Bueno, con Vicente hemos hablado desde creo que diciembre 2025. Ajá. Pero como la empresa no fue creada, hemos planificado todo para preparar y creo que en enero 2026 empezamos ya de planificar alcance, etcétera. Ajá. Y ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué podemos ¿Avanzamos decir? bien? O, pues al final... La planificación estamos ya hecho, ¿no? Estamos correcto, ya, correcto. Como sabemos... Sí. Es cierto que recientemente han habido pues cambios sobre esta planificación, cambios que van a provocar que efectivamente Médica Secur llegue a donde se espera que llegue, que es al mundo, ¿no? Y eso es un planteamiento que desde el principio no teníamos del todo claro. Entonces la incorporación de esta ampliación es precisamente lo que el proyecto necesitaba, porque hay muchos aspectos de ciberseguridad, muchos aspectos de IA, hay muchos temas que implican incluso agentes externos a lo que es nuestro propio equipo, ¿no? Porque un proyecto como este requiere que personal especializado en la ENS, en el sector sanitario como tal, la abogacía, pues participen en todo esto y hagan que realmente cumpla con las expectativas que hay sobre el proyecto. Sí, porque hemos hablado de GDPR y de HIPAA. Por ejemplo, estos tipos de compliance debe tener un agente como abogados y todo esto. Efectivamente, no solamente vale con que haya un texto, sino que ese texto tiene que estar certificado por alguien que realmente tenga ese poder de certificación. Sí. Ahí es donde existe realmente la importancia y el valor de todo esto, que el discurso venga precedido de esa certificación. Bueno, Pablo, ¿puede decirnos un poco del punto de vista técnico, como en los términos un poco más técnicos, si podemos explicar de diferencia de niveles que hemos tenido antes y después? Sí, bueno, sin andar tampoco mucho en detalle, pero yo, como comentaba Vicente, yo creo que al principio el primer enfoque que teníamos era un poquito más conservador, más a pequeña escala, ¿no? Con un proyecto
que en el fondo sí que era lo que sí que tenía la base, o la esencia que hemos hablado, ¿no? Pero no se tenía esa visión global, no se tenía esa ambición. Tras una primera iteración, pues oye, hemos visto que se quedaba corto, ¿vale? En el buen sentido de que, oye, queremos ir a más, queremos que esto que sea más grande, que crezca. No queremos quedarnos solo en esta primera aplicación, esta primera iteración que hicimos y que presentamos a nivel interno, que era más acotadita. Y oye, vamos a ampliar nuestra frontera. Esto implica pues muchas más cosas, sobre todo a nivel de seguridad, a nivel de escalabilidad, a nivel de poder llegar a un público muchísimo mayor, ¿de acuerdo? No solo España, sino a nivel internacional. Sí. Entonces, sobre todo en el ámbito europeo. Entonces, se ha tenido que reestructurar y estamos trabajando en ello para poder acometer esos cambios, porque la estructura que habíamos hecho inicialmente, pues oye, se quedaba corta o podía quedarse corta en breves si nuestro objetivo era ese, ¿no? Llegar a un público tan amplio. Entonces, pues nada, hemos reestructurado un poquito la base del proyecto, estamos trabajando en ello para que pueda escalar, para que sea completamente segura y para que podamos incluir todas estas especialidades, ¿no? Diferentes especialidades, las podamos acometer y implementar bien. Sí, realmente hay poco hueco a la creatividad en todo esto, porque si algo sabemos del sector sanitario es que los protocolos están ahí, los estándares están ahí, las encriptaciones están ahí. Entonces realmente lo que hay que hacer es aglutinar todo aquello que necesitamos para dar ese siguiente paso, pasar de ese MVP, que era esa versión 1 de la que habla Pablo, a ese producto consolidado en el sector sanitario, algo que no es sencillo y algo que pretendemos abordar juntos. Entonces hay que aglutinar toda esa información, ponerla sobre la mesa y empezar a trabajar. Vale. Y también creo que para Renato es un poco como un desafío también de crear algo que tiene la cara amical desde el punto de vista de pacientes y, por ejemplo, más divertida también con pequeños robots o bots que te pueden explicar cómo funciona la aplicación. Sí, claro, es que normalmente vemos esas aplicaciones de sanidad o puestos de médicos y es como, uy, ¿qué es eso? Aburrida, qué miedo, ¿no? Entonces lo que intentamos atraer es que sea algo pues amable, que sea fácil a la gente utilizar, que sea escalable también, que según vaya creciendo se pueda acoplar módulos o funcionalidades. Entonces, desde la perspectiva que tenemos aquí en ISBI es pues eso de hacer algo que no sea solo bonito, que también sea muy útil y que sirva para muchos públicos diferentes, que es el caso de Medica Secure ahora mismo. Buenos días. Si trabaja ya en un hospital o bien tiene su propia clínica y le gustaría compartir experiencias del mundo medical, entonces en nuestro podcast que se llama medicasecure.com hablamos de todo. Por favor, contáctanos por correo electrónico contact@medicasecure.com. Hasta luego. Es que es cierto que en muchos casos las aplicaciones de sanidad y demás son incluso abrumadoras a veces, ¿no? Porque ves tantas cosas que no sabes ni lo que tienes que hacer. Entonces, este es un proyecto muy completo también. Entonces, una de las partes de diseño que supone realmente un reto es esa facilidad, ese entendimiento, ¿no? Con respecto a la cantidad de trabajo que se puede llevar ahí. Entonces eso también es algo wow. Sí, y creo que EasySoft ha hecho ya algunas aplicaciones de tipo médico, como tú has explicado antes, de dentistas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, para entender la escalabilidad, por ejemplo, de nuestro proyecto a esos que han hecho? Pues al final es el objetivo. El objetivo de estas aplicaciones que comentamos, que particularmente son de una clínica dentista de aquí de Valencia y de una clínica de fisioterapia también aquí, de la ciudad, pues claro, va dirigida a su público. Ese público comparado con el público al que va dirigido Medica Secure, pues no tiene ni punto de comparación, nada que ver. Entonces aspectos técnicos, aspectos de escalabilidad, no tiene nada que ver. Entonces es cierto que están en un sector similar, que comparten muchas cosas, porque al final las empresas en sí comparten muchas cosas, más aún si pertenecen al mismo sector, pero lo peculiar de este proyecto de Medica Secure es lo que hace realmente que sea diferente. Claro. Sí. Pasamos al bloque ciberseguridad y protección de datos. Entonces, ¿por qué los datos médicos son uno de los activos más sensibles del mundo digital?
Bueno, esa es una pregunta más o menos general para todos. Por ejemplo, para mí, sinceramente, tengo algunos problemas en salud. Yo tengo alergias y muchísimas. Entonces, no solo para polen de las plantas, pero también alimentarias. Entonces, si alguna persona quiere hacerme daño o algo así, es bastante fácil si tiene los datos médicos. Entonces, y también yo pienso que si tiene alguna enfermedad crónica. Fue como muy extraño cuando hemos tenido que hacer la lista de enfermedades crónicas. Ella fue como enorme, muy larga, y al final hemos dicho no, habrá que hacer una input de una enfermedad que tú sabes que tienes y no de seleccionar la lista. Sería infinita esa lista. Sí, claro. eso. Es que la realidad es que a partir de 35 años, cada persona tiene una enfermedad crónica. ¿Sabe ya o no sabe? Esa es otra pregunta, pero como los datos médicos a veces no pensamos que es algo muy, muy sensible y deben proteger los datos, así que es bastante difícil de explicar al público en general. Lo que queremos hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son las amenazas de ciberseguridad más frecuentes en el sector? Si tiene algunos ejemplos de otras empresas. Yo pienso que en Apple, en producción de los datos, todo lo que es Apple Watch, al principio parece como los datos para hacer más estilo de vida seguro y sano, pero al final se tratan también de los datos bastante sensibles. Y, así es. Además es que hoy en día, Olga, con el tema de la inteligencia artificial, pues hay mucha gente que está explotándola, no para lo que se debería, sino precisamente para lo que no se debería. Eso hace que las amenazas estén al alcance de personas que quizás antes pues no las podían tocar, ¿no? Sí. Eso significa que tenemos mucho trabajo por delante, porque si hay muchas más manos que pueden dañar, pues hay que ser mucho más cuidadosos de lo que ya se era. Sí, cada vez cuando yo entiendo en conferencia que habrá que tener un ingeniero de ciberseguridad en cada empresa, porque habrá que hacer como un pequeño update anual de este tipo de trabajo. Entonces me da un poco miedo cuando trabajo detrás. Claro. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Cómo vais a proteger los datos de Medica Secure? Entonces es un canal encriptado y ¿cómo vamos a hacer que los datos no pasen al otro lado? Como hemos dicho que el paciente puede otorgar el acceso. Claro, aquí hay varios puntos de vista, porque esa seguridad se va a complementar o se va a completar, mejor dicho, pues en distintas áreas del programa, ¿no? Tanto en un área muy superficial, como puede ser la protección de un formulario o algo parecido, como a nivel de encriptación del dato. Del mismo dato en la base de datos tiene que estar encriptado, no vale que tengas acceso a esa base de datos y puedas verlo todo. Al final hablamos de información médica que junto a la bancaria pues es la información más sensible que hay a día de hoy. Sí. La parte positiva, como he dicho antes, es que no hay creatividad en todo esto. Lo que hay son protocolos y estándares. Entonces, nuestro trabajo será seguir el Esquema Nacional de Seguridad y cumplir con cada uno de los requisitos que se nos exija. Oye, además de esto, hay un extra que podemos aportar. Lo hablaremos y lo pondremos en marcha. Pero al menos garantizar que lo que legalmente, lo que formalmente y lo que el estándar pide en Medica Secure se cumpla. Hablamos un poco de otros participantes del proyecto. Tú nos dices que hay otro chico que... Sí, bueno, no somos solo nosotros, ¿de acuerdo? De momento, que está en esta época en la que estamos, en este momento en el que estamos en el proyecto, estamos trabajando otro chaval que no está aquí, que se llama Andreu, ¿de acuerdo? Que es parte de mi unidad y trabaja desarrollando la aplicación.
Y luego tenemos a Alba, que es nuestra experta, que lleva bastantes años, bueno, es la persona que más tiempo lleva sentado a Vicente y a Ismael en la empresa, ¿de acuerdo? Que se encarga sobre todo, es muy buena en la parte de las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Tanto iOS como dispositivos Android. Todo, siempre que tenemos dudas, o sea, siempre que todo pasa por ella, ¿de acuerdo? Que se llama Alba. Es una crack, la verdad. Ahora mismo el proyecto está en manos de estas 3 personas y nosotros y los otros 2 que he mencionado. Así que nada, estamos trabajando los 5. Isma de vez en cuando, aunque está con la baja de paternidad, siempre va echando un vistazo también y aporta, porque a nivel tecnológico la verdad que es algo una barbaridad. Y nos apoyamos también mucho en él. Así que eso sería un poquito el proyecto, el equipo ahora mismo. Sí, al final, un proyecto como este, digamos que se balancea, ¿no? Entonces, dependiendo de la fase en la que se encuentre, pues hay unos perfiles que tienen más trabajo u otros. Al principio del todo, cuando tú y yo estábamos redactando esa parte funcional, pues casi toda la responsabilidad decaía sobre mí. A continuación pasamos a la parte de diseño, en la que todavía estamos trabajando, ¿no? Esa responsabilidad yo me la quité de encima y se la pasé a mi compañero. ¿Qué pasa? Que una vez tengamos el qué vamos a hacer, que es la parte de redacción, y el cómo se va a ver, que es la parte de diseño, pasará a él hacerlo. Y ese hacerlo es donde nosotros 2 cogeremos esa pelota, ¿no? Que es el proyecto, y se la cederemos a Pablo. Y en ese punto él será quien se encargue de la operativa del proyecto, trabajando más de la mano de Andreu, que forma parte de su unidad, y cuando llegue el momento de acometer la app móvil, irá hacia Alba. De todas maneras, trabajamos, por ejemplo, Renato y yo, la verdad que trabajamos día a día bastante juntos, porque al final Renato, el diseño, ¿no? Es la sección de diseño que tiene una idea preconcebida de algo y luego nosotros estamos iterando sobre ella, trabajando sobre esa idea. Podemos ver que quizás incluso antes de que llegue al cliente o te llegue a ti, Olga, oye, esta parte no funciona. Nosotros mismos probándola vemos problemas o encontramos soluciones a cosas que no habían surgido. Y directamente, oye, Renato, creemos que hay que buscar una solución para esto porque no está funcionando, porque no es cómodo, porque no es usable, porque directamente no se ve bien, también, que puede ser, no luce bien. Y lo hablamos con Renato y la verdad que Renato y yo nos pasamos el día, oye, he visto esto, se lo paso, pues es verdad, se rectifica tal, o se ha hecho por esto, vale, pues ahora lo entiendo mejor. Y para desarrollar, pues oye. Entonces, entre Renato y yo, la verdad que, bueno, y también con Vicente, pero como que hay bastante comunicación, que no solo que nos pasemos la pelota, sino que... No, seguimos todos acompañando el proyecto. Sí, seguimos. Al final, Renato, es verdad que trabajó muchísimo al principio, porque tiene que desarrollarlo todo el diseño, y luego lo que se dedica es, oye, pues a pulir a las cosas que vamos, o a cosas que solicitamos. Oye, hay que hacer una ampliación de eso, Renato. Sí, todos seguimos pendientes del proyecto, todo el proceso. Al final nos interesa también, ¿sabes? Como para mí es como mi hijo, lo veo crecer ahí. Entonces, vamos, eso aquí es pixel perfect, ¿no? Es que es importantísimo que los diferentes agentes, ¿no? Pues estén en contacto y haya una buena comunicación. Sin eso, claro, todo se va al garete. Sí, como yo no soy de la parte técnica, por ejemplo, estoy más de marketing, no de finanzas, a mí me interesa si, por ejemplo, el diseño y la encriptación puede hacer en el mismo tiempo, ¿sabes? No solo de esperar diseño y después pasar a la encriptación, pero de hacer directamente en paralelo, ¿sabes? Quiero decir que avancen más rápido y que estamos... dejamos, digamos, el último mes más para los imprevistos. Yeah. Y no de hacer en el último mes todo lo que no funciona. Sí, eso es una parte también muy importante de ISBI, que al final es la responsabilidad de saber coordinar el proyecto. Y coordinar el proyecto no es poner una cosa detrás de la otra, ojalá fuese tan sencillo como eso, sino que siempre que exista la posibilidad de paralelizar tareas, sí, hacerlo. Porque al final nuestro interés y el interés del cliente es que el proyecto salga lo mejor y lo antes posible. Eso es indiscutible. Ahora bien, correr y sacar algo que no está o que no cumple con las expectativas o con la calidad que en ISBI se espera de un proyecto, tampoco tiene sentido. Entonces nuestro trabajo está en ordenar correctamente cada una de esas tareas para que salgan lo antes posible y bien. Mal, perfecto. Entonces, ¿qué significa realmente que los datos estén cifrados? Porque no tenía hasta ahora cómo funciona esto. Solo para explicar en las palabras no técnicas, pero más para la gente de fuera, por ejemplo, que una abuela dice,
¿Y qué significa esto es cifrado? Vale, pues yo creo que la manera más fácil de explicarlo es que la información, imaginemos que se guarda en un papel, ¿de acuerdo? Y si yo tengo que guardar la información de una persona a nivel médico de algo tan importante como una enfermedad crónica, o ya podemos ir a datos como DNI, cuentas bancarias, por ejemplo, en otros tipos de aplicaciones. Oye, pues cuando yo lea que tú en esa página, en esa hoja de papel, no ponga, por ejemplo, el número de DNI, sino pone algo que te da, que cuando lo descifras, ¿vale? Es el DNI. Pero tú, una persona normal, lee el papel y no sabe entender, no entiende qué es lo que pone ahí. Ilegible. Y es ilegible es ilegible para el usuario. Entonces, si no tiene las herramientas necesarias para la desencriptación, pues no va a ser capaz de obtener esa información. Entonces, es simplemente eso. La información que se guarda no es legible para el usuario, ¿de acuerdo? Hace falta desencriptarla y luego nosotros la mostramos en la aplicación para que pueda leerla el usuario. Es muy parecido, yo recuerdo cuando era pequeño que éramos bastante frikis en mi pueblo, que hacíamos nuestro propio diccionario. Entonces, cuando en el colegio nos pasábamos una nota y la cogía la profesora o el profesor, no entendía lo que ponía ahí. Entonces no había bronca, ¿no? Va un poco de eso, de que si alguien con malas intenciones coge ese mensaje, ya sea de tu bolsillo, ya sea mientras yo te lo doy a ti, o ya sea de tu bolsillo, en ningún momento puedas leer lo que hay, porque es privado. Sí, han empezado temprano bastante en la escuela de cifrar. Empezamos a cifrar desde la escuela. De Villarrobledo es así, desde la escuela cifras. Vale, entonces, hemos ya hablado que vamos a garantizar el acceso de un paciente, de tener comunicación con un médico o no tener un médico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que bloqueamos el acceso? ¿O podemos bloquear, por ejemplo, para un tiempo definido? Hay mucho trabajo todavía de análisis, pero al final lo que queremos hacer es conseguir una fórmula que permita que a través de, por supuesto, el propio usuario sea el que permita que un doctor concreto tenga acceso a ciertas cosas durante cierto tiempo, ¿vale? Entonces, yo tengo que ser capaz de elegir que el doctor A pueda acceder a mi análisis clínico A durante un periodo A. En el momento en que eso esté, funcionará. Si ese periodo caduca, si yo decido revocar ese permiso o si cualquier otra circunstancia que haga que eso se rompa, ese doctor dejará de tener acceso a la información. Hay que trazar los perfiles, hay que trazar los permisos, hay que hacer mucho trabajo todavía, pero el objetivo final es que sean los propios usuarios quienes determinen quién tiene acceso a qué y cuánto tiempo. Sí, es que es un poco vinculada con el término interoperabilidad. Sin duda. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hemos empezado esto? Porque ahora hay mucha gente, por ejemplo, expats, ellos quieren trabajar en un país 10 años y quieren mudar a otro país 10 años. Así que ellos pueden elegir. No habrá que tener los datos ahí, dejar todo abierto, cerramos, vamos aquí, pero si volvemos en España, abrimos de nuevo. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa exactamente interoperabilidad en el ámbito sanitario? Pues para nosotros significa que podemos cambiar el país. Entonces, para el paciente que quiere vivir en Dubái durante el 6 meses que él tiene posibilidad y otros 6 meses en España, por ejemplo. Así que él puede cambiar las clínicas, las compañías de seguro y también los proveedores, por ejemplo, como farmacias y laboratorios. ¿Y por qué es difícil de hacer esto? Normalmente yo no conozco ninguna otra aplicación que han hecho esto. ¿Por qué es muy difícil de hacer esto, desde el punto de vista tecnológico? Al final, obviamente las experiencias y las vivencias de cada uno, ¿no?, son lo que determinan la opinión, ¿no? Pero en mi caso ni siquiera tengo que irme a otro país. Yo cuando viajo a mi pueblo en Albacete, no tienen mi información de aquí. Yo tengo una alergia alimenticia que cuando me afectó aquí en Valencia y me afectó en Villarrobledo, no hubo manera de que nadie entendiese nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera
en nuestro propio país la información se cruza. Eso es algo que es bien sabido y a día de hoy todavía no sé si hay alguien con una respuesta de por qué esto no funciona, porque es extraño que no exista a día de hoy una aplicación gubernamental que te dé esa información. Pero bueno, para eso estamos aquí, para crearla. Sí, porque normalmente, por ejemplo, en los países como Luxemburgo, donde yo vivía 25 años, ellos tienen ya una aplicación gubernamental donde tú puedes descargar tus datos médicos, Claro. pero ellos guardan para ellos. Significa que si tú quieres mudarte de este país, tú debes preguntar, creo que 1000 veces que puedes obtener tus propios datos de vuelta. Así que sería verdaderamente como bien de tener todos los datos juntos en el móvil mismo del paciente y de hacer con tus datos lo que tú quieras hacer. Obviamente. Entonces, ¿cómo puede Médica Secur integrarse con los sistemas existentes de hospitales y clínicas? Hemos hablado de estos adaptadores del sistema, pero ¿en realidad es feasible? Es real y es totalmente viable porque, como he dicho antes, en el sector sanitario no hay hueco a la creatividad. Todos son estándares. Entonces, la mayoría de HIS que hay instalados en los hospitales, la mayoría no, todos ellos trabajan con una serie de estándares. Un estándar, al final, es una manera concreta de definir cierta información. Que si yo a mi número de historial clínico lo llamo NHC, tú lo llames NHC y él lo llame NHC. ¿Para qué? Para que todo el mundo se entienda. Para eso nacieron los estándares. Entonces, la manera que nosotros tenemos de garantizar eso es conociendo e implementando cada uno de esos estándares en Medica Secur y asegurándonos de que si en algún momento vamos a un país en el cual hay estándares o protocolos nuevos, traerlos e incorporarlos a nuestro sistema, de manera que siempre podamos garantizar esa escalabilidad y ese viajar a cualquier entorno nuevo. Sí, es que ahora vamos a empezar con España como país del test, digamos, pero yo pienso que a nivel europeo son los sistemas más o menos similares, digamos. Así que si un grande país como España si va a adoptar bien todo lo que vamos a hacer, yo no pienso que habrá muchos problemas. No tiene por qué haberlos. Pero lo importante de todo esto es que en el caso de que haya uno de esos problemas inesperados, el proyecto esté preparado para abordarlo correctamente. Eso es parte de nuestro trabajo. Y también, como nuestros clientes serán las clínicas privadas bastante pequeñas, ellas preguntan por qué es importante que los centros médicos no tengan que sustituir los sistemas actuales. Por ejemplo, él tiene su sistema interno y él quiere utilizar nuestra aplicación. ¿Cómo vamos a hacer que él no debería cambiar todo? La palabra correcta ahí, estaremos todos de acuerdo, es integración. Y al final lo importante es saber cuáles son esos programas principales que existen en el mercado, porque serán 5, serán 6. Pocas clínicas de ese tamaño dedican una inversión importante a realizar su propio programa. Siempre terminan contratando una licencia de alguno por ahí. Entonces hay que listar bien cuáles son y preparar Medica Secur para que se pueda integrar con todos ellos. De manera que, por poner el ejemplo más sencillo, cuando demos de alta a un paciente, en mi programa A de mi clínica, Medica Secur recoja a ese paciente. Vale. En el momento en que haya una modificación desde ese propio programa, Medica Secur la recoja. Esté programado para ser un espejo de lo que se hace en ese otro programa. Vale. Y punto de vista de Pablo, No. ¿sería fácil o Bueno. tú tienes ya una como información de esa lista? No, a ver, bueno, fácil no hay nada en desarrollo, pero a ver, yo sí que me he enfrentado bastantes veces a lo que sería este tipo de integraciones, ¿vale? Por ejemplo, sin dar mucho detalle porque tampoco puedo porque es de otra empresa, pero sí que he trabajado con Telefónica, por ejemplo, y Telefónica sí que tuvo que por ejemplo, integrarse. Tenía Telefónica Global y luego teníamos Telefónica Latinoamérica, que tenía Perú, Chile, ¿vale? Y, por ejemplo, lo que tuvieron que hacer es, oye,
algo similar a lo que tenemos que hacer aquí. Tenían sus clientes en sus aplicaciones en Telefónica Chile y Telefónica Perú, y lo que teníamos que hacer básicamente era, mediante acuerdos de INFARF estándares, cada vez que se creara, por ejemplo, un cliente o cualquier, y ya no voy a dar más detalles, pero cualquier objeto asociado a ese cliente, se trasladara a Telefónica Global porque querían tener toda esa información almacenada. Al final, simplemente, esto no es más que entender que hay que recibir y que hay que enviar para que se puedan crear los datos en nuestra aplicación, o si en el futuro, también depende del scope, se quieren crear también en dos direcciones, es decir, de Medical Secure hacia esa aplicación o de estas aplicaciones a Medical Secure. Correcto. Entonces, no es un trabajo, pero es al final entenderse entre las dos aplicaciones, ¿no? Que se cuadre y ya está, entender que pide una y que envía la otra. Supongo que es más difícil para acceder a informaciones de los grandes grupos, por ejemplo, que tienen, no lo sé, 30 o 50 hospitales en todo el mundo y que ellos tienen, por ejemplo, un nivel de seguridad más alto. Bueno, al final la integración es hay que ponerla de acuerdo entre los dos sistemas, ¿no? De normal, obviamente, pues aquí siempre puede haber una voz predominante. Por ejemplo, si una aplicación tiene mucho poder, pues a veces hay que adaptar la aplicación pequeña a la aplicación grande y hay que ceñirse a esos estándares o acuerdos de interfaz que plantea. Pero al final esto está ahí. Si está abierta la integración a integrarse con otras aplicaciones, esto está estipulado, lo he dicho antes, Vicente, pero no es algo que yo me tenga que inventar nada, sino está estandarizado, está documentado y simplemente hay que ceñirse a lo que está establecido e integrarse. Obviamente, al ser información compleja, que tiene que tener un nivel de seguridad bastante más alto, pues implicará muchos más procesos que una simple integración más sencillita que implique datos banales, pero no... Al final es seguir las reglas del juego, por así decirlo, y acatar lo que se haga en el acuerdo y punto. Sí, también nos gustaría de asegurar a los asientos de punto de vista jurídica, porque hemos hablado ya con varias clínicas y dicen, pues no quiero que mis pacientes tengan miedo que un día a otro yo empiezo a trabajar con otra aplicación. Porque normalmente lo que vamos a hacer es que un médico va a enviar un correo electrónico a sus pacientes para decir que a mí me gustaría utilizar una nueva aplicación, una nueva plataforma, sería más sencilla y más fácil para todos. Y si un paciente quiere ir a nuestra aplicación, así que él puede seguir el enlace. Y en este momento, cuando él va a seguir el enlace, es como un acuerdo jurídico que él va a acceder en el mismo ecosistema, digamos. Pero hay pasos jurídicos que hacer, porque un médico no puede transferir todos los datos a nuestra aplicación directamente sin preguntar a los pacientes. Pero esto es tampoco muy complicado, es bastante sencillo. Habrá solo que informar los pacientes que ellos tienen que hacer. Hablamos un poco de inteligencia artificial, es un tema de tendencia. De moda, ¿no? Vale. ¿Cómo puede la IA ayudar a los pacientes a comprender mejor sus informes médicos? Bueno, es que hemos dicho ya que vamos a utilizar no como una parte principal, pero una parte como de plus, de más que podemos ofrecer como servicio de clientes, es decir, la traducción de los datos médicos en el país del médico que va a tratar al paciente. Sí. Por ejemplo, si a mí me gustaría hacer una operación en Alemania, voy a recoger todos mis datos y voy en Alemania, pero mis datos serán en español y debo traducir todo en alemán. Así que pueden finalmente hacer vía
inteligencia artificial más rápido y en el momento también. Pero esto pienso que es un trabajo más por el futuro. ¿Cómo puede la IA reducir la carga administrativa de médicos y clínicas? Bueno, es guardarle tiempo también para ellos y... Bueno, al final la inteligencia artificial... bueno, lo primero es que tenemos un experto en el equipo, por cierto, que no lo hemos mencionado antes, pero tenemos también una persona que es un Chief Knowledge de inteligencia artificial, que se llama Ale. De momento, obviamente, no lo hemos integrado en el equipo porque no vemos la necesidad, pero seguramente cuando lleguemos a estos puntos del desarrollo haremos uso de él, la verdad. A ver, la inteligencia artificial al final solo nos coarta la imaginación que tengamos para utilizarla, ¿de acuerdo? Es una herramienta, sin más, que hay que muy potente y que hay que saber aprovecharla y darle ideas para obtener ideas para emplearla. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla para, por ejemplo, ayudar a este médico que tiene que hacer su trabajo y tal? Pues aquí no, simplemente hay que, yo creo que lo que hay que hacer es acotar esos posibles casos de uso o escenarios en los que el médico pueda utilizarlos. Yo creo que aquí, Olga, tú sabrás muchísimos más casos de uso, pero podemos ir de cosas tan sencillas, ya sea para el médico o sea para un paciente, como explicarle conceptos clave de, oye, a todos nos ha llegado un informe médico o ya sea de cosas de dentista o lo que sea, que no entendemos. Estará bien explicado, pero hay conceptos básicos que no entendemos. Entonces podemos ir desde, oye, explícame este concepto, qué significa o qué implica esto, o a cosas como, oye, en el día a día del médico, pues quizás tareas que son bastante tediosas o que repetitivas, pues quizás estandarizar el proceso de ejecución y que la IA te eche un cable para agilizar ese proceso. Entonces, al final, lo que nos coarta aquí es un poquito la imaginación que tengamos. Obviamente, no hay que perder la cabeza a la hora de desarrollar, hay muchas buenas ideas, hay mucha imaginación, pero hay que contar en casos de uso realistas, en escenarios que sean útiles para que podamos implementarlos, que sean realmente útiles para la aplicación, y entonces a partir de ahí trabajar en desarrollarlos y en implementarlos. Sí, yo pienso que especialmente ese ejemplo con los análisis de sangre, a veces recibimos y no entendemos qué significó esto o para qué es esto. Así que podemos, por ejemplo, desfrizar y trozar todo como es. Al final, si agilizamos el proceso, obviamente cualquier persona, este caso de uso de proceso es muy sencillo, ¿no? Y cualquier persona, por ejemplo, que si no entiendo algo, puedo irme a internet y lo busco, pero muchas veces los usuarios, si no les presentas tú la facilidad de uso, o sea, si tú les das esa facilidad de uso para que utilicen tu herramienta y para que hagan esas ejecuciones, esos casos de uso, creo que esos usuarios van a estar muchos más receptivos a utilizarlo, a informarse y a utilizar estas herramientas que si quizás tienen que irse a internet o a otros sitios a buscarlos. Entonces, tratar de que, oye, que estén dentro de Medical Secure y que utilicen Medical Secure de muchas maneras, no solo como esa funcionalidad principal que tenemos en mente, sino como, oye, no me salgo de este entorno y dentro de Medical Secure me entero de todo perfectamente. Sí, porque hay una parte, por ejemplo, límites que deben establecerse para garantizar un uso ético dentro de Medical Secure y en el salud en general. Así que yo pienso que habrá que definir y estructurar todo lo que queremos hacer. Yo sé que, por ejemplo, ahora ella hace también consejos a médicos. Ellos acumulan los datos de experiencias pasadas y todo, y después, si médico va a fiar a ese diagnóstico, no es seguro 100%, pero al menos es como un otro médico que te dice, sí, yo pienso que es ese diagnóstico. Pero es muy interesante, no solo desde el punto de vista de los pacientes, pero también para ayudar a los médicos de hacer diagnósticos. Claro, la IA finalmente se puede utilizar como una herramienta o se puede utilizar como un asistente.
Entonces hay que ver muy bien en qué punto nos encontramos y quién es la persona que lo va a utilizar para determinar qué va a ser, ¿no? Desde el punto de vista de un paciente, es una herramienta para entender un análisis, una herramienta para traducirlo al idioma de mi pareja porque quiero que lo vea y yo no sé explicárselo, una herramienta para X, Y y Z. De cara a un médico yo lo veo más como un asistente. Un asistente, ¿por qué? Porque una de las cosas que te pregunta un médico, ¿eres alérgico a algunos medicamentos? ¿Tienes alguna enfermedad que tenga que conocer? ¿Algún problema? ¿Fumas? ¿Bebes? Si toda esa información ya la tiene en tu ficha, en tu contexto, en lenguaje un poquito más dirigido hacia IA, esas preguntas se las puede ahorrar. Porque en el momento en que te va a mandar un medicamento que sirve para X, la IA sabe si ese medicamento te vale o no, porque lo va a contrastar con el resto de información. Es un asistente, es esa persona a la que en lugar de preguntártelo a ti, se lo pregunta a esa persona y lo va resolviendo. Ese es el tema. Vale. Hablamos un poco de escalabilidad y futuro. ¿Cómo se diseña Medica Secure para crecer a nivel internacional? Bueno, hemos hablado ya antes del podcast que la aplicación va a estar en varios idiomas. Entonces podemos directamente atender los países como Alemania y Francia y, bueno, España, evidentemente. Sí. Pero nosotros tenemos 26 países en Europa y añadir 26 idiomas es fiable, pero no es como rápido. ¿Cómo podemos hacerlo? Si finalmente decidiésemos abordar esto, realmente podríamos encontrar la manera de que fuese sencillo. Tendríamos un gran trabajo de traducción y de generar un diccionario, pero partimos de que, antes lo comentábamos, ¿no? En dos traducciones distintas. La traducción dinámica, algo que tendríamos que utilizar cualquier herramienta que nos permita generar esa traducción en tiempo real. Y luego la traducción estática. Mensajes de la aplicación, botones, etcétera, etcétera. La parte estática es sencilla. Simplemente hay que conseguir ese diccionario, esas traducciones y ponerlas dentro de la aplicación. Suena fácil, pero bueno, depende del día, puede serlo o no. La parte dinámica pues dependerá de la herramienta que utilicemos o de el enfoque que le queramos dar a todo esto. ¿Cómo de viable es? Es viable. Hay trabajo, pero si finalmente el proyecto lo requiere, se puede hacer. Aparte tampoco es nada nuevo para nosotros, ya lo estamos implementando en otras aplicaciones, ¿de acuerdo? Y la verdad que de momento sin ningún problema, está bastante bien y de hecho, bueno, hemos estado trabajando últimamente estamos ya desde hace un tiempo implementándolo directamente de base, cuando empezamos a trabajar, normalmente no en todas las aplicaciones, pero sí que tratamos de que de base en inglés y en español, porque al final, a no ser que sea una aplicación muy pequeña para alguien muy concreto, un cliente quizás más pequeñito, siempre vas a querer que la tengas en inglés. Si haces una aplicación, yo que sé, tienes que hacer ideales, por decir un nombre en concreto, pues oye, obviamente pues vas a querer que esté en inglés por lo menos, y luego en español, que es en idiomas que estamos desarrollando. Entonces, nada, de hecho nosotros ya estamos montando de base y estamos trabajando para que ya tengamos esa base y simplemente empecemos con español e inglés, vamos añadiendo los diferentes idiomas que ya hemos hablado y que luego, en cuanto a estática, ¿de acuerdo? En cuanto a traducción estática, y luego cuando haya que añadir, como ha dicho Vicente, añadir la traducción al diccionario del idioma que toque y ya está. Vale. Y para Renato, ¿qué piensas si es bastante aburrido de hacer aplicaciones médicas o, por ejemplo, tú veas como un poco de vista a juegos y todo esto? Podemos también establecer una atractividad. A ver, para mí es como un reto, ¿no? No un juego, ¿no? Porque al final es trabajo y hay que tomarlo en serio. Pero es un reto de eso, de que hemos hablado, de los roles, de cómo va a acceder a la gente a esta aplicación y como el enfoque que queremos dar en Medica Secure, que no sea algo estándar, que lo hacen los demás y queremos algo innovador, que sea diferente, buscar que sea pues eso, atractivo y amable, ¿no? A los usuarios. Entonces esa parte me ilusiona de crear este nuevo concepto que de mercado actualmente no lo hemos visto, que aún no coloco nada que esté así. Bien, bien. Bueno, entonces,
hablamos un poco de preguntas para inversores. ¿Qué hace que Medica Secure tenga una ventaja competitiva difícil a replicar? Bueno, aquí es una pregunta bastante compleja. Yo pienso que si una solución como Apple quiere replicarnos, ellos tienen bastante más dinero para hacerlo, más posibilidades. Pero si nosotros como empezamos bastante pronto y tenemos ya un producto que funciona, ¿por qué no trabajar juntos? Y hacer como colaboraciones, y además tenemos una empresa en Estados Unidos que normalmente tiene como un contrato con el Estado y ellos recogen los datos para ellos, para el gobierno. Y ellos dicen que sería interesante de ver el producto final para probar y para hacer el test y si, por ejemplo, podemos empezar a trabajar juntos. Así que yo pienso, también estamos abiertos a las colaboraciones y con las grandes empresas, etc. Sin duda. Por ejemplo, si pacientes exigen cada vez más control sobre sus datos personales. Yo tengo solo un ejemplo. Por ejemplo, hemos enviado de nuestra clínica en Luxemburgo, hemos enviado por correo electrónico los datos y diagnóstics a una paciente. Y esa paciente no sabemos que era abogado. Vale. Y ella dice, pues a mí no me gusta que han enviado mi matrícula, que está visible en las redes, y qué redes es un correo, sabes, a ti personalmente. Pero ella dice, ese correo pasa por etapas. Por ejemplo, el proveedor del correo es Correos de Luxemburgo. Así que entra en Correos de Luxemburgo. Al principio ellos pueden leer, porque ellos tienen poder de leer todos los correos electrónicos. Así que mis datos ya están transferidos a una parte tercera. Y ella no quería hablar con nosotros una semana, tanto que tenía a decir muchas cosas. Pero después ella entendí que no había ningún otro canal para enviar los datos, tanto que tú envías por correos normales como en papel. Sí. Ellos tienen también poder para abrir los correos. Así que es por eso venía esa idea de juntar todo y de hacer como encriptado, así que el paciente pueda hablar también con médico. Está claro. Además, en proyectos como este se requieren integraciones con otro tipo de sistemas del mercado, como por ejemplo pues alguna pasarela de pago, alguna pasarela de mail marketing, etcétera. Trabajo por detrás de las bambalinas, es trabajar la parte contractual con esos proveedores. No es tan sencillo como decir, vale, lo contrato y empiezo a mandar información a través de ti. ¿Por qué? Porque no sabemos qué política de privacidad tiene ese proveedor. Hay que hablar con ellos, hay que crear una relación contractual y una vez todo eso esté asentado, empezar a trabajar. Esa parte está ahí. ¿Para qué? Para que precisamente, si esa misma abogada trabaja a través de Medica Secure y nos hace eso, poder enviar ese contrato o esa relación de política de privacidad con nuestro proveedor. Y que en ese caso pues se relaje, ¿no? Sí. Y no esté una semana sin hablar con nosotros. Pues eso. Vale, entonces, preguntas de impacto. Después de trabajar en este proyecto, ¿confiarías tus propios datos médicos a Medica Secure? Bueno, a mí de pequeño tampoco de joven, cuando trabajé de pinche de cocina, a mí me dieron un consejo que siempre lo tengo en mente, que es no saques nada que nunca te comerías tú. Entonces, obviamente, pues no sacaría una aplicación que no fuera Lastario. Y pues no sé, yo quiero sacar la aplicación y que estar contento con el producto. Al final, como Renato lo ha dicho,
el desarrollo de software yo lo trato como algo artesanal, la verdad, que de cariño, de sacar, al final es un proyecto en el que dedicas una barbaridad de tiempo, ¿no? Pero una barbaridad de tiempo y que salga bien. Y a mí me gusta sacar las cosas como Dios manda y que luego yo pueda dormir por las noches tranquilo con la conciencia de que he hecho un buen trabajo. Entonces, ¿cómo no voy a sacar algo y pueda incluir ahí los datos y sentirme seguro? O sacar ese plato de comida y comerme. Entonces, no sé, yo tengo ese consejo que me dieron de joven trabajando de pinche y lo aplico para otros trabajos también. Ahora entiendo por qué es tan crítico con las aplicaciones. Sí. La comida tiene que estar perfecta, ¿eh? Ahora yo puedo decir fácilmente que si lo saca Pablo, pues yo lo utilizaré. Sí. No, finalmente nosotros, imagino que es porque, como dice él, se dedica mucho tiempo al desarrollo de software. Nosotros hacemos las cosas a medida. Es decir, desde la parte más pequeña empezamos a construir con nuestros clientes. Eso forja relaciones personales que son indescriptibles, años y años trabajando sobre un proyecto. Cuando necesitamos al año de ponerlo en marcha, grabamos ese caso de éxito, vemos cómo todo funciona. Realmente es algo pues que te satisface muchísimo, muchísimo. Entonces, yo mismo, si hago una aplicación del tiempo, esa es la aplicación del tiempo que utilizo. Si hago una aplicación de CrossFit y me apunto a CrossFit, esa es la aplicación que utilizo. ¿Por qué? Porque le coges tanto cariño a los proyectos en los que trabajas que se vuelven parte de tu día a día. Eso es indiscutible. Sí, también para no hacer correcciones de tus errores, también para el tiempo, para guardar todo lo que es bien hecho desde el principio. Eso no es tan bonito cuando usas la aplicación y ves un error, porque sí, eres tú el culpable de ese error. Pero bueno, son gajes del oficio. Pero debe estar seguro que yo voy a preguntar para utilizarlo, para ver que funciona todavía. Normal. Sí. No, es la parte de experiencia también, ¿sabes? Yo utilizo para ver si lo que hice está como yo quería que estuviera y que la gente tuviera la experiencia que yo planifiqué que tuviera también. Claro, cuando le trasladamos a Renato, porque es el proyecto, y es en plan, oye, lo que has diseñado ya está vivo, pruébalo. Además es que se nota que le pasa, mira, si es igual que lo diseñé, y no te pasa, ¿eh? Claro, sí, por eso no es fuerte, para que se vea. Y además, como sabéis, vamos a hacer como un vlog, como una parte de noticias. Así que, por ejemplo, habrá seguramente opiniones, si me gusta la aplicación o no, consejos, ¿por qué no? Consejos, podemos añadir esto o esto. Bueno, de la parte de fantasías de los pacientes, yo tengo claro, pero no estoy seguro que es siempre fiable, ¿sabes? No, pero a veces el usuario final sí que es verdad que aporta feedback, que al final nosotros podemos probarlo, luego se puede pasar a otros estudios, a otras empresas que se dedican a probar los software y tal. Pero no es lo mismo que cuando está en live, cuando está en directo, cuando se gasta durante un mes, 2 meses, hay diferentes usuarios, o aquí es que es un espectro tan amplio de usuarios que es difícil abarcarlo todo o pensar en todos ellos. Obviamente pueden llegar casos irreales o necesidades de algunos clientes, usuarios muy concretas que pues no se pueden abarcar porque el tiempo invertido no es recompensado o no renta. Pero hombre, el feedback del usuario es primordial y yo que he trabajado 2 años en los videojuegos, no sé, es hora que es muy importante y ayuda muchísimo. Y yo creo que también es una cosa que no es definida, sino es algo que se va cambiando y mejorando durante el tiempo, ¿no? Si te pillamos, por ejemplo, una aplicación como Instagram, mira cómo era Instagram antes y cómo es Instagram ahora. No tiene nada que ver y año que viene seguramente habrá cosas diferentes, ya han cambiado porque se va adaptando también a lo actual, a lo que la gente necesita, ¿no? Lo que la gente busca. A mí me gusta a nivel de desarrollo, me gusta una idea de una empresa, una persona que conocí hace tiempo, que me decía que cuando sacamos un software, ¿de acuerdo? Cuando sacamos cualquier tipo de aplicación, esa primera versión es el peor estado en el que va a estar la aplicación siempre. Porque solo hacemos que recoger feedback, iterar sobre ese feedback y mejorarlo. Que no significa que vaya a estar mal la primera versión, pero se entiende que solo vamos a mejorar. No se acaba el desarrollo de Medica Secure, ni mucho menos cuando hagamos este primero release, sino que se va iterando, se va cogiendo feedback, se va iterando. Obviamente pues habrán cosas que se quedan en el backlog y iremos iterando sobre ello.
O, oye, en el futuro pues habrá que integrarse con nuevos sistemas o habrá que adaptarse a nivel de seguridad, a nivel de estándares, a nuevos estándares, y hay que ir poco a poco evolucionando con el tiempo. Así que me gusta siempre pensar eso, que la primera versión que sale de nuestras aplicaciones es la peor versión en la vida útil de esa aplicación, y que poco a poco va mejorando. Pero también es la mejor que tenemos hoy. Eso es verdad. Correcto. Sí, también, por ejemplo, de punto de vista de jurídica, hemos ahora hablado solo de GDPR, significa los datos, protección de los datos europeo. Pero si, por ejemplo, vamos a crecer y vamos en Estados Unidos, hay otro sistema, se llama HIPAA. Y hay mucho más casas de estándares de crecer y de tener en cuenta. Vale, entonces, si tuvieras que resumir Medica Secure en una frase para un inversor, ¿cuál sería? Para mí, nuestra frase fue como desde el principio. En inglés significa Protecting Your Medical Future. Para mí sería lo mismo, tanto que es para un inversor o para una persona de paciente que va a utilizar. ¿Qué es para vosotros? En una frase. ¿Cuál es el proyecto que tiene en mente? ¿Cómo es? Yo creo que para mí sería algo como la aplicación médica que utilizaría, ¿no? Porque no utilizo ninguno en mi día a día. No utilizo ningún tipo de... Lo único que utilizo a nivel médico es llamar al centro de salud que me toque y reservar una cita como mucho. Entonces, yo creo que a nivel, por ejemplo, en el espectro de España, por ejemplo, hablando, la aplicación médica que utilizaría, porque no utilizo ninguna ahora, sería una buena frase. Obviamente, podemos hablar de temas de seguridad, de encryption y tal, pero hablando puramente de lo que es el nivel funcional de la aplicación y cómo desarrollo yo en mente, es una aplicación médica que yo utilizaría. En mi caso, yo creo que hay poca gente. Yo me voy siempre un poco a lo personal, supongo que es mi carácter, pero creo que hoy en día hay muy poca gente valiente. Creo que la mayoría de gente lo que busca es el éxito a través de lo fácil o la comodidad, sobre todo las generaciones más jóvenes. Existen excepciones, por supuesto, existen, pero creo que cada vez son menos. Entonces, yo, si tuviese que decir una frase como esta, es que hay que apoyar a los valientes y hay que apoyar el cambio. Entonces, no todos son las grandes empresas, porque todas grandes empresas, casi todas, empezaron en su garaje, ¿no? Sí, eso. No, también ellos tienen menos flexibilidad, ¿sabes? Para cambiar las cosas. Para ellos es más fácil para comprar una pequeña empresa después cuando el producto funciona ya. Claro. Pero para cambiar toda la empresa mundial es difícil. Es mucho dinero también para cambiar la mente. Son titanes y se mueven despacio. Sí. Eso sí. Para mí es una aplicación que es una pasada. La verdad que eso de poder compartir los datos de manera fácil, que vas a lo que comentas, que vas a otra comunidad y no saben de tu historial. Yo tengo niños, entonces para mí es siempre la carpeta con información de uno, carpeta con información de otro. Entonces siempre están ahí liados con todo eso y tener todo centralizado y organizado. Eso es una pasada, no sé. Vale. Pues me gustaría decir que también no están presentes, pero nos apoyan mucho en el proyecto. Es nuestra como equipo de departamento marketing. Ahí tenemos a Gabriel Zabal, que está siempre detrás de las cámaras. Y también tenemos una chica que hace entrevistas, pues ella se llama Nayade Silva. Y también tenemos un asistente a la grabación, se llama Dania. Y él aprende mucho también con todo lo que hacemos. Con todo esto, muchas gracias por su tiempo y para venir y contar el principio y también en la mitad del proyecto. Y a mí me gustaría de hacer la misma entrevista en un año. Sin duda. Significa que vamos a comparar el punto que hemos empezado y en un año seguramente ya hemos hecho algunos test y algunas opiniones hemos recibido de vuelta, así que podemos
comparar, reír o llorar, vamos a ver. Hay de todo en software. Ahora de todo. Y así que sería interesante de vernos en 2027. Muchas gracias. Gracias a ti por tenernos. Gracias a ti. Adiós.